Es una bendición estar con ustedes en esta mañana. Para nosotros es de mañana, pero entendemos que lugares como allá en España, por ejemplo, ya es tarde y seguramente ya por entrar o entrando la noche. Pero igual bendiciones y saludos para todos. Quiero en esta hora compartir con ustedes e ir juntos al Evangelio de Juan capítulo 7. Dice en el verso 15 de Juan 7, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En aquel tiempo, una de tantas cosas que llegaron a admirar de Jesús es la forma, no solo la forma o la manera en que él hablaba, sino la manera en que él enseñaba. La forma en que él enseñaba era muy superior a todos aquellos que habían sido entrenados en las escuelas de aquel tiempo. Los famosos teólogos, los doctores de la ley. Jesús los superaba, pero porque ellos se asombran, porque dice, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Entonces, Jesús viene desde un principio mostrando la realidad del Padre. Jesús viene al mismo tiempo evidenciando el comportamiento del sistema. Desde un principio está sentando la base. A Jesús no lo preparó alguna escuela, a Jesús no lo preparó alguna academia. Y no porque esto sea contrario a la voluntad de Dios, el estudiar, el prepararse académicamente. Pero cuando uno se prepara académicamente, ya lleva una intención, lleva un fin, por supuesto, pero al mismo tiempo a algunos eso los lleva por un sendero distinto y no por la senda que el Padre ha trazado. Por eso me gusta tanto como dice en la versión TPT. En la versión TPT dice, los líderes judíos quedaron asombrados por lo que enseñó y dijo, ¿cómo adquirió este hombre? O dijeron, ¿cómo adquirió este hombre tal conocimiento? No fue entrenado en nuestras escuelas. ¿Quién le enseñó? Jesús dice entonces a continuación, Jesús respondió, no enseño mis propias ideas, pero la verdad que me reveló, quien me envió. Entonces, ¿por qué se quedaban asombrados? Porque dice claramente cómo adquirió tal conocimiento, no fue entrenado en nuestras escuelas. Cuando Jesús escucha lo que ellos comentan, lo que ellos dicen, la manera en que ellos están asombrados, Jesús le responde, no enseño mis propias ideas. Y me gusta tanto esto, encontrarlo y enseñarlo por la siguiente razón. Cuando hay una preparación académica o una preparación del sistema, el sistema siempre ha enseñado sus propias ideas. El sistema siempre ha enseñado bajo criterios. Cada maestro, por ejemplo, ya sea en escuela, en universidad, colegio, siempre va a llevar implícitas sus ideas, sus criterios, sus propias opiniones. Eso siempre se va a dejar ver en cualquier centro de estudio. Entonces, Jesús por eso
dijo claramente, no enseño mis propias ideas, pero la verdad que me fue revelada o que me reveló quien me envió, esto es lo que yo enseño. Entonces Jesús no tuvo entrenamiento, dice en esas escuelas, en la versión fácil, ya traducido naturalmente, dice siempre, ¿cómo sabe tanto este hombre? Él no ha aprendido en nuestras escuelas, dice. Jesús respondió, lo que enseño no proviene de mí, no, proviene del que me envió. Todo lo contrario, lo que resalta realmente en la escuela, lo que resalta en la universidad, es el buen estudiante. Lo que resalta naturalmente también es el buen maestro. Eso es lo que resalta. Por eso hay algunos centros de estudio que la forma que utilizan para promoverse es utilizando el nombre o nombres de algunos maestros para que todos sepan que es un centro de estudio destacado, la enseñanza es de buen nivel porque ahí está enseñando tal maestro, tal maestra. Pero Jesús, lo sorprendente para todos es que no había sido entrenado, no había sido, como dice en esta versión, no ha aprendido en nuestras escuelas. Ellos estaban conscientes de que Jesús no había ido a esos centros de estudio donde ellos habían aprendido. Entonces, Jesús por eso dice, no, lo que enseño no proviene de mí. Todo lo opuesto, ¿verdad? A lo que provoca, a lo que busca o a lo que produce una enseñanza en un establecimiento X. Resaltar al maestro, naturalmente resaltar también al estudiante. Pero allí Jesús hace todo lo contrario, lo opuesto. Lo que yo enseño no proviene de mí, sino eso me lo reveló el que me envió, o proviene de mi Padre que me ha enviado. No, Jesús no buscaba ningún tipo de jactancia, no buscaba Jesús ningún tipo de renombre, pero entendía con claridad y no ocultó, sino todo lo contrario, dio a conocer quién le enseñaba, quién era su maestro, pero naturalmente quién lo discipulaba a él. Dice en la versión Message, Jesús dijo, no inventé esto, lo que enseño proviene de aquel que me envió. Cualquiera que quiera hacer su voluntad puede probar esta enseñanza y saber si es de Dios o lo estoy inventando. Una persona que inventa cosas trata de verse bien, es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Que siempre se busca resaltar a alguien en cualquier establecimiento. Dice, una persona que inventa cosas trata de verse bien, pero alguien que intenta honrar al que lo envió se apega a los hechos y no altera la realidad. Me gustó mucho esto. No altera, el que busca hacer la voluntad del Padre, no altera los hechos, se apega a los hechos y no altera la realidad. Por eso Jesús hablaba con total claridad. Jesús cuando hablaba, daba testimonio, su testimonio era fiel y verdadero. Cuando enseñaba no había ninguna mezcla. Jesús no enseñaba diciendo como yo aprendí en la escuela, como me enseñaron allá en la universidad, el ejemplo que quisiéramos. No, Jesús se apega, dice claramente, a los hechos y no altera la realidad. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucedía? Jesús estaba siendo enseñado por el Padre. Jesús estaba siendo discipulado por el Padre. Y en este tiempo donde seguimos en lo que se le llama esta cuarentena, seguimos en este proceso, debemos de entender que sigue
trabajando el Padre, sigue trabajando Cristo Jesús y su Santo Espíritu, sigue enseñando a todo aquel que permite ser enseñado. Dice en Juan 8:28, en la Nueva Versión Internacional: por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Cuando Jesús dice hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado, en otra versión dice yo hablo en la forma en que fui enseñado. Jesús cuidó el cómo, Jesús cuidó la forma, todo exactamente como el Padre se lo enseñó. Así es como Jesús habla, así es como Jesús enseña. En la versión hispanoamericana, siempre de Juan 8:28 dice: así que Jesús añadió: cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. Lo que aprendí del Padre, dice, esto enseño. Lo que aprendí. Me gusta mucho esta parte y que creo que juntos podemos aprender, porque dice lo que aprendí del Padre. A ver, Jesús fue enseñado, pero Jesús aprendió. Y esto debemos de resaltarlo. ¿Por qué? Porque no todo el que es enseñado aprende. Algunos son enseñados, pero siguen sin aprender. Jesús era enseñado por el Padre y Jesús aprendía. Por eso dice, lo que aprendí del Padre, eso enseño. Quiere decir que en todo discipulado hay enseñanza, pero se trata de aprender, de recibir esta enseñanza, para poder nosotros manifestar, expresar, dar a conocer lo que realmente hemos aprendido. Ahora, debemos de conocer y entender que el discipulado que recibimos hoy, hemos sido y seguimos siendo enseñados por el Padre. Somos enseñados por el Hijo, por Cristo Jesús, y somos enseñados por el Espíritu Santo. Por eso, al entender la manera en que somos discipulados, esto debe cobrar la verdadera importancia en cada uno de nosotros. La manera en que estamos siendo enseñados tiene que ver con el Padre, tiene que ver con Cristo Jesús y tiene que ver con el Espíritu Santo, y eso es lo que quiero enseñarles también esta mañana. En Juan capítulo 6 y versos 44 y 45, vemos cómo somos enseñados por el Padre. Jesús dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está, dijo Jesús, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Jesús dice lo que ya estaba escrito en los profetas, lo que ya habían dicho los profetas. Dice, una vez más lo resalto, y serán todos enseñados por Dios. El Padre es un maestro por excelencia. Aparte de ser nuestro Creador, nuestro Dios, nuestro Padre, Él enseña, pero su manera de enseñar es extraordinaria. Por eso, y serán todos enseñados por Dios. Y así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Nosotros necesitamos estar aprendiendo hasta el día de hoy
de nuestro Padre, porque Él sí enseña, Él nos enseña. Pero también somos enseñados por Jesús. Dice en Efesios 4, 17 al 21, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Está muy claro cómo es que también Jesús enseña. Todo tiene que ver con un discipulado, con un estilo de vida. Todo tiene que ver con una enseñanza para nuestro diario vivir. Si nosotros notamos, y quiero hacer un paréntesis, no es que estemos en contra de las escuelas, colegios, universidades, no, estoy resaltando la vida o parte de la vida de Jesús, cómo es que se maravillan, se sorprenden al escuchar hablar, al escuchar enseñar a Jesús. Pero estamos viendo con claridad el origen, de dónde proviene esa sabiduría de Jesús, de dónde proviene esa manera de hablar, de enseñar de Jesús. Proviene del Padre. Por eso nuestra preparación debemos de entenderla, nuestra formación, nuestro discipulado. Los que me están escuchando, sé que habrán varios o muchos, la gran mayoría, si no todos, que pasamos por una escuela, por un colegio, por la universidad misma. Y no es que digo eso, no importa. Seguramente tiene algún valor, pero el error es cuando nosotros sobrevaloramos algo, cuando nosotros anteponemos algo ante Dios. Por ejemplo, para algunos lo más importante es su preparación académica. Y muchas veces la preparación académica está estorbando la revelación, está estorbando la preparación del Padre, de Cristo mismo en este tiempo. ¿Por qué? Porque hay mezclas. No saben cómo separar lo uno de lo otro. En la preparación académica, por ejemplo, les enseñan a desarrollar su intelecto. Allí es donde les enseñan a hacer valer su opinión, sus opiniones, su criterio. El criterio, la opinión del alumno, así como la opinión, el criterio del maestro o la maestra, es importante. Entonces juntan un montón de opiniones, juntan un montón de criterios y al final, pues se vuelve en algunos casos un estorbo, decía, por causa de la preparación que está haciendo el Padre, que está haciendo el Señor. Esa preparación, otra vez, a algunos les estorba, porque desarrollaron su lógica, por ejemplo. Y al desarrollar su lógica, entonces no les permite entender con facilidad la revelación. En algunos casos, de repente, más de alguien le confunde la lógica con la revelación. Esa es una mezcla. Por ejemplo, que alguien venga diciendo que revelación, pero no es revelación. En algún caso, lo que está escuchando es la lógica de alguien, cómo entiende alguien
en su intelecto, en su raciocinio algo. Ahora, entonces alguien podría preguntar, entonces, ¿qué se hace? No hay que estudiar, no hay que ir al colegio, a la universidad, a la escuela. No, no estoy diciendo eso. Todo tiene su lugar. Es necesario, naturalmente, que nosotros, que nuestros hijos, que estudien, que vayan a esa preparación académica que va a tener naturalmente una función en su vida. Pero enseñarles con claridad, enseñarles bien a nuestros hijos, a todo aquel que se prepara académicamente, que esa no es su dependencia. Llevarlos al verdadero origen. Por eso Jesús, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta. Lo que yo enseño no lo enseño por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, según aprendí de Él, así es como yo hablo, así es como yo enseño. Eso ha sido necesario, ha sido vital y que por ende se ha descuidado mucho en este tiempo. Nuestros hijos crecen bajo una preparación académica que al final mucho de lo que reciben ahí no van a poder aplicarlo. Materias que los han puesto a estudiar, a leer y que ellos se han esforzado por ganar esas materias, pero que al final no es eso lo más relevante. ¿Qué estoy diciendo? Si me está escuchando ahora y me está viendo alguien que se ha preparado, se está preparando académicamente, estoy diciendo que eso no tiene ningún valor, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que no es conveniente, no es correcto que estemos perdiendo de vista nuestra prioridad. No es conveniente que estemos perdiendo o de vista la preparación que viene del Padre. Naturalmente no es conveniente que antepongamos nuestra preparación académica, cuando realmente la prioridad nuestra es en lo que estamos siendo enseñados por nuestro Padre, en lo que estamos siendo enseñados por Cristo Jesús. Este pasaje que leí allá en Efesios, el comportamiento de la iglesia no era el correcto aquí en la iglesia de Éfeso. Por eso comienza diciendo, ahí donde leí en Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Pero dice el apóstol Pablo que andan en la vanidad de su mente. Este fue uno de los problemas de la iglesia de Éfeso, que se les mezcló, se les cruzó la enseñanza que ellos habían recibido, lo que nosotros llamamos o conocemos como intelecto. Es necesario que nosotros pongamos esa atención a lo que el apóstol Pablo le está corrigiendo a la iglesia de Éfeso, porque dice que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuando alguien se prepara académicamente, pero no ordena sus pensamientos, sus pasos no están ordenados, cuando no aprende a amar a Dios primero por sobre todas las cosas, corre el riesgo de que su mente también caiga en vanidad, como dice acá, que andan en la vanidad de su mente. Ya cuando una mente cae en esa vanidad, en donde el intelecto, el raciocinio, todas las letras que ha aprendido en el sistema prevalecen ahí en su mente, ya entonces su entendimiento ya comienza a entenebrecerse. ¿Qué es entenebrecerse? A oscurecerse. Pero ojo y oído lo que estoy diciendo y cómo lo estoy diciendo. Esto no sucede por estudiar,
por ir a la escuela, a la universidad, al colegio. No, sucede cuando no le damos la prioridad a Dios. Sucede cuando alguien pone por encima de todo su preparación, su estudio. Y las cosas de Dios pasan a un segundo, a un tercer plano o se quedan de último. Por eso debemos de poner mucho cuidado, porque dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es oscurecido por la ignorancia que en ellos hay. ¿Cómo así ignorancia? Si es gente que se preparó académicamente. Cuando habla por la ignorancia que en ellos hay, es para con Dios, para las cosas de Dios. Pueden estar al 100 en las diferentes materias, pero todo lo que tiene que ver con Dios, eso lo ignoran totalmente. Por eso caen en ese estado. Dice, por la dureza de su corazón. Ya no permiten ser enseñados. Cuestionan lo que se enseña. Cuando alguien comienza a cuestionar las enseñanzas que vienen de Dios, cuando alguien comienza a cuestionar lo que Cristo mismo ha enseñado, lo que Él ha dicho, ya hay un problema en su mente. Ya entró la vanidad. Y alguien que me está escuchando hoy podría decir inmediatamente, ¿y qué puedo hacer o qué se puede hacer? Cuando a alguien le acontece esto, naturalmente debe arrepentirse inmediatamente y debe volverse a Dios para que en su misericordia, en su gracia, en su favor, le conceda el seguir siendo enseñado por el Padre, seguir siendo enseñado por Cristo, el seguir aprendiendo y recibiendo de Él, el continuar ese discipulado que de verdad lleva un fin, y el fin que lleva no es temporal, es un fin de transformación, es un fin permanente. Pero por eso dice al final de lo que leímos, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, el verso 20. No habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Cristo, igual que el Padre, enseñando también. Y no solo igual, como hemos leído varias veces en el capítulo 5 de Juan, igualmente. Jesús no solo enseñaba en el sentido que como el Padre enseña, Cristo también enseña. No, la forma, la manera en que enseñaba era igualmente. No había ningún rasgo de diferencia. No había absolutamente nada que podría decir, bueno, así enseña el Padre, pero así enseña el Hijo. Jesús enseñó igualmente y sigue enseñando igualmente. Dice en la versión TPT, siempre de Efesios, dice, pero este no es el estilo de vida que Cristo ha desarrollado dentro de ti. Cuando Jesús enseña, Él está desarrollando un estilo de vida dentro de nosotros. Aprender de Cristo o haber aprendido de Cristo es que el estilo de vida que nosotros tenemos es igualmente al estilo de vida de Cristo Jesús. Y cuando digo igualmente al estilo de vida de Cristo Jesús, naturalmente no estoy basándome en el lugar donde Jesús nació y creció, en la forma en que Jesús, la comida que Él comía. No me estoy refiriendo a costumbres, sino al estilo de vida de Jesús. Es la manera en que fue enseñado por el Padre. Si Jesús hubiese nacido en Guatemala, si Jesús hubiese nacido en España, si hubiese nacido en Brasil, en los Estados Unidos, en México, en Honduras, en Argentina, en Colombia, en Perú, donde quiera que hoy nos están sintonizando, pues naturalmente Jesús hubiera participado de
lo que se conoce en ese lugar como una costumbre. ¿En qué sentido? Pues hubiera crecido comiendo de esa comida, ¿verdad? De ese lugar. Pero por eso no me remonto al estilo de vida, como dice la Escritura, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida. Jesús entonces lo que evidenció fue el estilo de vida que recibió del Padre. Este es el estilo de vida. Por eso es que Jesús dijo, veíamos en la enseñanza anterior, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. El estilo de vida de Jesús era de acuerdo, conforme a la voluntad del Padre. El estilo de vida de la iglesia, el estilo de vida de los hijos de Dios, los hijos de luz hoy, los discípulos de Cristo hoy, tiene que ser conforme, tiene que ser de acuerdo al estilo de vida de Jesús también. Por eso dice, si realmente, termina diciendo en la versión TPT, si realmente has experimentado al ungido y has escuchado su verdad, se verá en tu vida, será notorio. ¿Por qué? Porque Cristo ha desarrollado ese estilo de vida dentro de nosotros. Y finalizo, así como el Padre enseña, Cristo enseña, pero también el Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús dijo claramente que el Espíritu Santo, Él nos enseñaría, y Jesús dijo todas las cosas, no algunas cosas. No existe ningún centro académico que te enseñe todas las cosas. Por muy bueno que sea el centro de estudio, enseña algunas cosas. Pero si algo debemos de tener claro es que la enseñanza que viene del Padre, de Cristo Jesús, que es la que enseña el Espíritu Santo, es una enseñanza completa, es una enseñanza integral. Algunos que fueron a estudiar, por ejemplo, y todos los que estudiamos, hay materias que en nuestra vida nunca tuvieron ni tendrán ninguna relevancia. Algunos dicen, yo no sé por qué me enseñaron esto. Otros dicen, yo no sé ni por qué me enseñaron esto otro en la escuela. La realidad es esta entonces, que enseñan algunas cosas. Pero otra vez, el Espíritu Santo, dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Y en la versión Message, solamente resaltando esta parte, dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará a mi pedido, te lo hará todo claro. Te lo hará todo claro. ¿Quién se encarga de esto? El Espíritu Santo. En el magisterio del Espíritu Santo, en la enseñanza del Espíritu Santo, Él se encarga de clarificarnos a Cristo. Él se encarga de hacerlo todo claro para nosotros. Por ejemplo, esta es otra contraparte en los centros de estudio. ¿Cuánto se enseña? Y vuelvo a insistir para alguien que se haya conectado más tarde o alguien que no me haya escuchado en su momento. No estoy, y en Misión Cristiana del Calvario
no estamos en contra de los centros de estudio como colegio, escuela o universidad. Pero sí debo resaltar en qué consiste la enseñanza del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo, como ya lo he dicho, en un estilo de vida distinto, diferente. Por eso es que pongo a la escuela, universidad o colegio como algo muy diferente a la manera en que el Padre enseña, a la manera en que Cristo enseña y que naturalmente el Espíritu Santo enseña. Por eso en estos centros de estudio hay algunas cosas que se enseñan con sombra. Hay algunas cosas sombrías. Al estudiante muchas veces le cuesta comprender muchísimo. Hay de repente catedráticos que en su desarrollo de lógica o de intelecto, la manera en que enseñan es una manera en donde tienden a confundir, en donde no hay claridad, en donde muchas veces a propósito enseñan de esa manera para que, entre comillas, el alumno desarrolle su intelecto, que el alumno no comprenda muchas veces, para que el alumno admire al maestro diciendo, enseña tan profundo que no le agarro ni una, como decimos acá. Enseña tan profundo que no le entiendo. A ese maestro hay que ponerle hay que tener mucho cuidado, porque fácilmente lo hace a uno perder por la forma en que enseña. Qué diferente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando enseña, dice, te lo hará todo claro. Qué importante aprender a escuchar al Espíritu Santo, así como al Padre y así como a Cristo Jesús. Pero hablando ahora del Espíritu Santo, dice en la versión hispanoamericana, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuanto yo les he enseñado. Y me gusta este final: y Él se los explicará todo. ¿Por qué Él lo hará todo claro? Porque el Espíritu Santo, cuando enseña, también explica. Cuando digo también, me refiero así como el Padre y así como el Hijo. El Espíritu Santo explica. Por eso dice claramente, Él les explicará todo. Qué lindo es ser enseñados, ser discipulados. Pero para ello necesitamos tener la actitud correcta: recibir, permitir ser enseñados. No todos permiten ser enseñados, no todos reciben. Por eso Jesús, cuando allá en Juan 17, cuando entrega el reporte al Padre de lo que ha hecho, dice Jesús, yo les he dado tus palabras y ellos las recibieron. ¿Qué significa eso? Ellos permitieron ser enseñados. Ellos creyeron lo que les enseñé. Lo recibieron, lo tomaron, lo hicieron suyo. En 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios dice nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí está la gran diferencia. En la escuela del Espíritu,
en el discipulado que viene de Dios, ese discipulado de Cristo Jesús, no se enseña con palabras enseñadas por sabiduría humana. Dice al final, sino con las que enseña el Espíritu. Aquí es donde cobra mayor sentido lo que les decía, que a algunos les estorba las materias, los cursos, las letras de lo que aprendieron en el sistema. Esa sabiduría humana es la que les hace cuestionar. ¿No le parece raro? ¿No le parece incongruente que muchas veces los más intelectuales son los que más cuestionan a Dios? Los más intelectuales son los que más dudan de todo lo que tiene que ver con el Señor. De hecho, los más intelectuales, usted va a encontrar en diferentes lugares que los llamados o famosos ateos son gente muy intelectual, gente que ha leído mucho. ¿No le parece incongruente entonces que tanto que han aprendido con sabiduría humana, tanto que han estudiado y han leído, que todo eso, lejos de acercarlos a Dios, más bien los alejó totalmente? Andan en la vanidad de su mente, cuestionan todo lo que viene de Dios, no creen. Están los que no creen que Dios exista, como los que ya mencioné, pero están los que saben que Dios existe, pero de todas maneras cuestionan muchas cosas. En su manera de vivir o en su diario vivir, encontramos que están más apegados a la enseñanza que les proveyó el sistema, la sabiduría humana. Están más apegados a eso en su estilo de vida que a la enseñanza, a la formación, al discipulado que está realizando hoy el Espíritu Santo también. Por eso ha sido importante y necesario enseñarles hoy esta palabra, para que nosotros y todos los que también tienen que ver con nosotros, nuestra casa, nuestra familia, permitamos ser enseñados, que aprendamos, recibamos de Dios, recibamos de Cristo, recibamos de su Santo Espíritu, para que entonces tengamos la certeza que nuestro estilo de vida evidenciará, mostrará de quién hemos recibido, de quién estamos siendo enseñados, quién nos está discipulando el día de hoy. Quiero orar. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada uno de los que está escuchando y recibiendo esta enseñanza. Oro de una manera particular por nombre aquellos que estén sintonizando la transmisión, a toda su casa, a toda su familia también. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús, y que tus palabras, Señor, como tú dijiste, mis palabras son espíritu y son vida, produzcan el efecto, cumplan el propósito por el cual tú las has enviado en la vida de cada uno. Gracias te damos por este tiempo que nos concedes, que nos permites para ser discipulados, enseñados, instruidos. Que tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos.
en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos siempre prestos para saludar a los que se conectan, y tengo el reporte que están conectados allá en Guayaquil, Ecuador, en Santiago de Chile, en Chile, en Mérida, Yucatán, Cancún, esto es allá en México, allá en Cuba también, en Varadero, en Bahamas, hoy ya me lo escriben de una manera más clara, que dice Cayo Coco. En Madrid, España también están conectados. A todos y cada uno de ustedes los saludamos. Nos alegra saber que ustedes, nuestros hermanos, son nuestros hermanos en Cristo, y de veras anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor continúe haciendo la obra también en ustedes. En Estados Unidos, en Bradenton, en Rockland, en Bridgeport, en Seattle, en Washington, en Waukegan, en Queens, en Houston, en Los Ángeles, California. En Estados Unidos están sintonizando también continuamente esta transmisión. Les saludamos y les bendecimos en el Señor. Tenemos aquí en Guatemala, no solamente en Guatemala, en la capital, sino también en los diferentes departamentos. Tenemos en Villanueva, en Tecpan, Chimaltenango, en El Chal, en Poptún, estos son de Petén, estos lugares, en Estanzuela, Zacapa, en San Cristóbal, Alta Verapaz, en Chinacagua, Huetenango, en La Gomera, Escuintla, y en Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios. De verdad nos alegra muchísimo saber de ustedes, así como me ha entrado un último reporte de Puerto Cortés, Honduras, también de Montreal, Canadá. Qué bueno saber que de Canadá también tenemos ya un reporte, de Bogotá, Colombia, y de Linden, New Jersey, allá en Estados Unidos. Les bendecimos a ustedes. Como ya dije, que aparte de bendecirles, les saludamos y deseamos con todo nuestro corazón que podamos continuar, que permanezcamos, continuar siendo enseñados y permanezcamos en la senda que el Señor ha trazado. No olvidemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que les bendigo en el nombre del Señor. Saludos a cada uno de ustedes. Hoy a las 6 de la tarde estaremos nuevamente transmitiendo la enseñanza para edificar, para nutrir, para revelar el corazón del Padre, para mostrar la guía del Espíritu y para naturalmente hacer notoria la vida de Jesús en cada uno de nosotros. Les bendigo a todos. Hasta pronto. Un abrazo.